Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.21 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, una caja de herramientas de 60 newtons es arrastrada horizontalmente con una rapidez constante por medio de una cuerda, la cual forma un ángulo de 35 grados con respecto al piso. La tensión registrada en la cuerda es de 40 newtons. Calcule las longitudes de las fuerzas de fricción y normal. Muy bien, entonces es un ejercicio parecido a los anteriores, a los ejercicios anteriores, pero aquí ya se nos mete un ligero cambio, que vendrían siendo que ahora la fuerza con la que estamos jalando el objeto tiene un ángulo, en este caso de 35 grados. Entonces eso va a hacer que no podamos tomar algunas consideraciones que habíamos estado utilizando hasta ahora, pero vamos a explicarlo. Entonces vamos a dibujar como siempre nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el piso y tenemos nuestra caja de herramientas. Dice que esa caja de herramientas tiene un peso de 60 newtons. Entonces, como siempre, vamos a registrar aquí los valores de nuestras fuerzas, que es el peso 60 newtons. Dice que es arrastrada horizontalmente con una rapidez constante. Ok, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el objeto se está moviendo completamente horizontal. ¿Sí? Quiere decir que el objeto no se está moviendo ni tantito hacia arriba ni tantito hacia abajo, se está yendo completamente horizontal. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Dice que por medio de una cuerda. Entonces, y esa cuerda forma un ángulo de 35 grados. Entonces, vamos a dibujar aquí nuestra cuerda. Entonces, así sería la fuerza. Y con respecto al piso, pues vamos a dibujar aquí una línea paralela al piso que sería de 35 grados el ángulo. Y nos dice que la tensión registrada en esa cuerda es de 40 newtons. Entonces estamos aplicando una fuerza de 40 newtons para arrastrar esta caja de herramientas. Y nos pregunta o nos pide que calculemos las magnitudes de la fuerza de fricción, que es una fuerza que tenemos que agregar aquí, siempre en el sentido contrario al movimiento. Si la fuerza la estoy suponiendo hacia la derecha, pues la apunto hacia la izquierda. Y no la debo apuntar con la misma orientación que la fuerza que tengo aquí, porque la fuerza esta que tiene un ángulo de 35 grados, porque recordemos que aquí se nos dice que la caja de herramientas se mueve de manera horizontal. Entonces, a pesar de que está siendo jalada con una fuerza que tiene un ángulo, la caja se está moviendo horizontal. Por lo tanto, como la fuerza de fricción se opone al movimiento del objeto, no a la fuerza, no se opone a la fuerza con la que estás jalando, se opone al movimiento del objeto. Como el movimiento del objeto es horizontal, la fuerza de fricción también se debe de dibujar de manera horizontal, pero en el sentido contrario. Entonces, así deberíamos dibujar nuestra fuerza de fricción. Y por último, nos pide calcular otra fuerza, que es la fuerza normal. La fuerza normal, recordemos que es la fuerza que está aplicando la superficie sobre el objeto, ¿sí? Entonces, ahí vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que están interviniendo. Muy bien. En los videos anteriores habíamos establecido que el peso y la normal se podían suponer como valores iguales, es decir, que si yo tengo un peso de 60 newtons, la normal también iba a valer 60 newtons, pero había que tener algunas consideraciones. Una de esas consideraciones era que no hubiera una fuerza, además de estas dos, que estuviera interactuando en el eje Y. Esta fuerza, al estar inclinada y no estar completamente horizontal, está interviniendo en el eje Y. Entonces ya no podemos hacer esa suposición, porque esta fuerza lo que está haciendo, al apuntar un poco hacia arriba, lo que está haciendo es que está ayudando un poco con el peso, ¿sí? Entonces el piso ya no siente la carga de los 60 newtons, siente una carga menor. Por lo tanto, al sentir una carga menor, la fuerza que el piso ejerce sobre la caja es menor. Entonces, este valor de la normal no van a ser los 60 newtons, sino que va a ser un valor menor gracias a esta fuerza que también está jalando un poco hacia arriba y está contribuyendo a que este peso, el piso lo sienta como un menor peso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que establecer nuestras sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y en igual a 0. Entonces, para hacer eso, pues vamos a ponerlo aquí. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0
y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? Si aquí tenemos movimiento, se nos dice que la caja se está arrastrando a rapidez constante. Entonces, bueno, esto ya lo explicamos en el video 4.18 y 4.19, que cuando hablamos de mover un objeto a velocidad o a rapidez constante, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y también deben de ser 0. Entonces, tanto en reposo como a rapidez constante en línea recta, la sumatoria de fuerzas en X dan 0. Si la rapidez no fuera constante, es decir, que hubiera una aceleración, entonces ahí sí no podríamos suponer sumatoria de fuerzas en X en 0 y en Y igual a 0 tampoco. Entonces, pero para este caso, rapidez constante, sí. Si te interesa entender mejor esto, te invito a que veas esos videos 4.18 y 4.19. Sobre todo el 4.19, creo que se aterrizó mejor la idea. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer esta suposición y hay que establecer o plantear todas las fuerzas que estén interactuando tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a empezar con el eje X. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Pues sería esta de 40 newtons, pero no podemos suponer esa fuerza porque esa fuerza no está actuando ni en X ni en Y, está actuando en las dos. Entonces, para eso vamos a descomponer esa fuerza en sus componentes. Una le vamos a llamar Fx y la otra le vamos a llamar Fy. Y de videos pasados, de ejercicios pasados, hay que recordar que la componente en X siempre va a ser igual a la fuerza original multiplicado por el coseno del ángulo, siempre y cuando tomemos el ángulo que se forma entre la fuerza original y una línea horizontal, que en este caso es de 35 grados, si es el caso. ¿Sí? Aquí se forma el ángulo entre el valor original de la fuerza y una línea horizontal. Entonces, y el Fy, o la componente en Y, va a ser igual a la fuerza original multiplicado por el seno del ángulo. Entonces vamos a obtener primero esos valores. Tendríamos que la componente horizontal sería 40 por el coseno de 35. Eso nos da 32.77 y serían newtons. Y la fuerza o la componente vertical sería 40 multiplicado por el seno de 35. Esto es 22.94. Entonces ahí tendríamos nuestras dos componentes. Entonces ahora sí podemos plantear todas nuestras fuerzas. Entonces vamos a cambiar de color. Tenemos entonces cuáles son las fuerzas que están interviniendo en X. Sería Fx y la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza X? 32.77. La vamos a poner positiva porque apunta hacia la derecha. Y la fuerza de fricción la vamos a poner negativa porque apunta hacia la izquierda. Y ya hemos establecido que aquí se tiene que igualar a 0 porque, repito, a rapidez constante, la sumatoria de fuerzas da 0. Muy bien. Ahora vamos a plantear para la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? Vendrían siendo la normal, que es un valor que desconocemos. Luego tendríamos el peso. La normal la pongo positiva porque apunta hacia arriba. En este caso el peso va hacia abajo, es negativo. Y finalmente tendría la componente vertical, que es Fy, que vale 22.94. Entonces le sumamos ese valor y nuevamente esto tiene que dar 0. ¿Ok? Y vemos que de ambas ecuaciones nos quedan una variable por ecuación. Entonces es muy fácil de resolver este sistema de ecuaciones. Nos quedaría que la fuerza de fricción está restando. Si yo la paso del lado donde está el 0, pasaría sumando y me quedaría 0 más fuerza de fricción, pues me da fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza de fricción es igual a 32.77 newtons. Esa sería la fuerza de fricción. Y para la fuerza normal, primero habría que hacer esta operación, menos 60 más 22.94, eso me da menos 37.06, y ese menos 37, como está restando, habría que pasarlo para acá sumando, me quedaría más 37.06. Entonces, esos serían los valores de la fuerza de fricción y de la fuerza normal, que es lo que nos pedían. Entonces, como puedes ver, la fuerza normal no fue igual al valor del peso. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho anteriormente, que al tener esta fuerza no solamente actuando en el eje X, sino que también está actuando en el eje Y, contribuye de alguna manera con el peso. Por lo tanto, el piso ya no siente esa fuerza como si fuera de 60 newtons, sino que la siente como una fuerza nada más
de 37.06 newton y por lo tanto reacciona con una fuerza normal de solamente 37.06 newtons. Bueno, espero que te haya servido el ejercicio. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.